Ezequiel 47, versos del 1 al 12. Ayer que estábamos en la explosión del Espíritu tan poderosa, comencé a ver un río que pasaba por este lugar. Y el Espíritu me decía, el río de Ezequiel 47 está pasando por toda la tierra. El río de Ezequiel 47 está pasando por aquí. Y me di la tarea de leer cuáles son las características de este río de Ezequiel 47. Y yo creo que lo que se predica en este lugar sucede. De hecho, eso significa, la palabra predicar significa predecir o decir con anticipación. Cualquiera habla de lo que sucedió, pero predicar es hablar de lo que todavía no sucede. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos son como 500 metros, dice. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Alguien puede decir amén a la palabra de Dios? Esta visión que tuvo el profeta Ezequiel es muy significativa para el pueblo de Israel, porque ellos estaban en la cautividad, estaban en el cautiverio en Babilonia. Y tiene una característica Jerusalén: no hay ríos. Jerusalén es una ciudad desértica. Es una ciudad donde casi siempre donde se asentaban ciudades eran al lado de ríos, porque el agua es vital para la vida humana. Tú puedes pasar muchos días sin comer, pero no puedes pasar mucho tiempo sin beber agua. El 70% del cuerpo humano es agua.
Voltea con la persona que está a tu lado, dile: no estoy gordo, estoy inundado. Para tu información. Dile: lo que tú ves es solo el 30% de lo que realmente soy. El agua es vital. Ahí, científicamente hablando, tú puedes vivir, pues Jesús lo hizo, 40 días sin comer, pero no puedes vivir ni 3 días sin tomar agua. El agua es vital. El agua es más importante que la comida. Entonces las ciudades se asentaban a los lados de los ríos. Cuando veían un río decían: este es un buen lugar para acampar, o es un buen lugar para establecer la ciudad. Cuando andaban buscando lugares donde vivir. Bueno, Jerusalén no tenía un río. Estaban establecidos en desiertos. Y Dios hace esto precisamente, te lleva a lugares desérticos para que dependas únicamente y solamente de Él, para que no corras a un lugar donde te pueden ayudar, sino que lo único que tengas que hacer, la única alternativa es levantar tus manos al cielo y decirle: si no me das agua de las piedras, yo no voy a poder sobrevivir en este lugar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jerusalén fue establecida en un lugar donde no había ríos. Entonces Ezequiel está teniendo una visión tremenda y está hablando de un río, pero ese río no sale de un edificio gubernamental, ni sale de una colonia encumbrada en una ciudad, sino sale del santuario, sale de la iglesia, de debajo del altar. Esto es poderoso. Hoy en día la sociedad está buscando soluciones a través de la política, a través de las empresas, a través de otras cosas, de otras alternativas. Pero yo te digo que la única solución para esta sociedad va a salir de debajo del altar. Va a salir desde el altar de la iglesia y va a comenzar a bendecir las calles, la ciudad, los lugares áridos comenzarán a reverdecer, porque el río comenzará a salir. Por eso es muy importante que adoremos. Por eso es muy importante que no dejemos de adorar. Hoy en día la iglesia reduce los tiempos de adoración para poder tener más tiempos de otra cosa. Yo sé que cuando gente viene de otros lugares dice: ¿por qué cantan tanto? Si vieras todo lo que nos contenemos para no seguirlo haciendo. Solo porque sé que esta palabra tiene que ser predicada, porque el Espíritu me dijo: tienes que predicar esta palabra. Pero yo, encantado de la vida, sigo adorando y seguimos cantando y seguimos. ¿Sabes? Cuando la iglesia adora, ese tiempo es para Dios. Ahorita es el tiempo para ti. Tú eres edificado por la palabra, pero cuando adoramos, tú estás tocando el corazón de Dios. Nada de lo que yo pueda predicar hoy va a sorprender a Dios. El Espíritu no está sentado en una silla con una libreta diciendo: a ver con qué va a salir este. No, Él está esperando desesperadamente que yo termine, para que comencemos a adorar otra vez y que ese río siga corriendo, ese río siga sanando, ese río siga operando milagros, sanidades extraordinarias. ¿Cuántos creen que esta noche hay milagros? Hemos visto milagros extraordinarios estas noches anteriores, pero Dios me dio una instrucción. Y siempre que digo: se me olvidó, ¿por qué no lo hice? Yo creo que si era importante, el Espíritu me lo hubiera recordado. Y en el momento que me lo recuerdes, es el momento para hacerlo. Y yo tenía que haber hecho algo, pero en este momento el Espíritu me lo recordó y lo quiero hacer en este momento. Si tú tienes un familiar en tu casa que está enfermo, llámale. Dile: estoy en una reunión de milagros y el pastor va a orar por ti y Dios te va a sanar. ¿Ok? Sí, pues en la transmisión se queda grabado. Pero no quiero que le mandes un audio, quiero que le llames.
A menos que no pueda recibir la llamada, que le estés marcando y no te contesta, entonces le mandas un mensaje de audio en WhatsApp. El Espíritu me dijo que hiciera esto hoy y que Él va a sanar a través de esas llamadas y esos mensajes. Hay un río que sale de debajo del altar. ¿Están listos? Dios va a honrar tu fe. ¿Están listos? Levanten los celulares para que lo escuchen. Hay una unción poderosa que está descendiendo. En este momento, en obediencia, pónganle el altavoz para que me escuchen. En obediencia a la palabra que Dios me dio, todas esas personas que están recibiendo esta llamada, ahora mismo yo declaro un milagro sobrenatural en tu vida, sea cual sea la enfermedad. Hay alguien que tiene cáncer, al quien le están llamando. Dios está sanando cáncer en este momento. Hay gente que tiene una lesión en la columna vertebral y está siendo sanado en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, yo hablo milagros. Yo hablo milagros. Tu palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora mismo, ahí donde estás, quien está recibiendo esta llamada, comienza a hacer lo que no podías hacer. Levántate de esa cama, levántate de esa silla de ruedas, levántate de donde estás y comienza a caminar y comienza a hacer lo que no podías hacer, porque hay una unción, una atmósfera de milagros, una atmósfera sobrenatural en este lugar, y le enviamos hasta tu casa, hasta esa camilla de hospital, donde quiera que te encuentres. Esos huesos están siendo reconstruidos. Yo escucho al Espíritu decir: placas de metal se están convirtiendo en huesos, placas metálicas, prótesis en el cuerpo están comenzando a convertirse en hueso. En el nombre poderoso de Jesús, milagros creativos suceden. El río de Dios está saliendo desde este altar y está yendo a todos los lugares a donde esas llamadas están llegando, a donde lleguen esos mensajes de audio que están enviando. No es porque un hombre oró, es porque Dios lo está haciendo. Es porque el sanador está aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Oh, oh, presara valle. Ese río va a salir de la iglesia. No esperes que la solución venga del gobierno, de la política, de las empresas. La solución viene de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que seguir adorando. La iglesia tiene que seguir predicando. La iglesia tiene que seguir orando. La iglesia tiene que seguir haciendo lo que fue llamado a hacer, lo que fue establecida para hacer, y que se convierta en una fuente de bendición, en un río de bendición a las ciudades, a las naciones, a las colonias. La primera característica de este río, yo no sé si pueda llegar a todas, pero son como 10. En el momento que usted diga ya fueron muchas, en ese momento usted explota y viene acá al frente, ¿verdad? Y ya no me deja continuar. Los primeros 5 versos de Ezequiel 47 muestran la primera parte de la primera característica, y yo le puse así. Y tome esas palabras del pastor Richard Hayes, que una vez lo escuché decir esto: lo más profundo que te metes, lo más profundo que será. Dile a alguien: lo más profundo que te metes,
lo más profundo que será. Lo más profundo que te metes, lo más profundo que será. Lo más profundo que te... Es rap, no es cumbia. Son. Hay 4 niveles en este río de los que está hablando Ezequiel 47. No sé si los advirtió. Dice, me hizo volver luego a la entrada. Porque cuando comienza a hablar dice, no sé qué verso es, pero dice, salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. ¿Qué verso es? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Es el primer nivel, di conmigo tobillos. Y luego el siguiente nivel dice que midió otros 1000 y le hizo pasar las aguas hasta las rodillas, di conmigo rodillas. Y luego midió otros 1000 codos y el agua subió hasta los lomos. Diga conmigo lomos. Y el cuarto es el que ya no se puede pasar sino a nado. No sé en cuál nivel estás tú en el río, pero podrías estar mucho tiempo en uno de ellos y no darte cuenta que hay algo más profundo. Si tan solo sigues avanzando, si tan solo haces algo más. Yo siempre insisto a los muchachos del grupo Alabanza cuando estamos en los ensayos y les digo, hagan algo más de lo que siempre hacen. No te pido mucho, solo algo más de lo que hiciste la última vez. Solo ve un poco más adentro, solo un paso más allá. No tienes que hacerlo todo, solo haz un poco más de lo que tú mismo has hecho. Y eso te va a llevar al siguiente nivel, te va a llevar más profundo en el río. Si tú sigues avanzando en este río, el agua va a comenzar a subir. Si tú te quedas parado, el agua se va a detener. El agua no sube si tú no caminas. Lo más profundo que te metes, lo más profundo que será. ¿Ok? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿dónde llevas tú el agua aquí en Worship? Tal vez llegue el momento en el que te conformas con lo que has vivido, pero yo te digo que hay algo más profundo, hay algo más adentro en Dios. Ese río no está dentro de ti, está en Cristo. Entre más lo conoces a Él, más profundo es el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Mira, esto es bien simple. Si tú eres un cristiano carnal que se deja gobernar por lo que siente, sus emociones, sus sentimientos, o te la pasas analizando si el río realmente es de Dios, si lo que está predicando el pastor sí proviene de Dios o no proviene de Dios. Bueno, mientras tú estás analizando eso, otros están hasta las chanclas en el río. Mientras tú estás juzgando si esto es Dios o no es Dios, otros andan nadando en el río. Si a ti te gobierna lo que sientes, serás una montaña rusa de emociones y estados de ánimo. Y luego te preguntas por qué Dios no te tocó. Dile a la persona que está a tu lado, lo más profundo que te metes es lo más profundo que será. Mira, yo le he estado enseñando a la iglesia en la escuela de gracia que no puedes dejarte gobernar por las emociones. Nosotros somos espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ok, entonces nuestro espíritu ha sido restaurado totalmente por medio del sacrificio de Jesús. Y por medio de esa restauración yo puedo presentarme delante del Padre sin temor, sin miedo a ser rechazado, porque Él ya me aceptó. Él me bendijo a través de Jesús. ¿Está bien? ¿Sí dicen amén? Sí, ok. El asunto, el problema no está en el espíritu, el problema está en el alma, el problema está en las emociones. Cuando somos inestables emocionalmente, cuando un día tenemos ánimo y al otro día no tenemos ánimo, y luego te preguntas por qué Dios no se mueve en tu vida. Pastores, y luego nos preguntamos por qué la iglesia no. No importa cómo te sientas, el río está ahí. No importa el estado de ánimo que tengas, el río está ahí.
El río está corriendo por todo el mundo. Esto no es exclusivo de una iglesia, de una denominación, de un movimiento. El río de Dios está corriendo por todas. Donde haya hambre por Dios, ahí está corriendo el río de Dios. Si un día tú sentiste que Dios no se movió, no es porque el río no estaba pasando, es que tu estado de ánimo te gobernó. Es que me siento enfermo, pues métete enfermo. Me siento triste, métete triste. Es que estoy enojado, hay algunas cosas que no me gustan, pues métete enojado. Pero métete. Ahí se te pasa. Yo recuerdo siempre, bueno, he platicado en algunas ocasiones esta anécdota. Hace muchos años batallé mucho porque se me enterraban las uñas de los pies. ¿Cuántos han padecido de eso? Híjole. Y en aquellos años no había podólogos y todo eso. Si te hacían una operación era así, en vivo y a todo color. Y me operaron así en vivo a todo color y sábila y penicilina y el dedo cada vez estaba más grandote. De por sí estoy bien bendecido. Estaba bien desesperado. Ya había intentado todo. Y un día fueron de la iglesia al río. No sé si fui con algunos jóvenes de la iglesia o era bautismo, no sé qué hubo, pero fui al río. Entonces yo no podía caminar entre las piedras porque me dolían los dedos. Entonces todos andaban ahí divirtiéndose, pero si yo pisaba mal, ¡ay! Todavía ni me metía y ya me estaba quejando. Entonces lo que hice fue, estaba la corriente del río, una corriente fuerte. Entonces vi una piedra, dije, esa piedra en el camino, perdón, en el río, fui y me senté en esa piedra y estaba viéndolos a todos bien agüitado, bueno, bien triste, bien acongojado, y todos divirtiéndose. Métete. Yo no podía, si pisaba me dolía. Ya cuando empezaron que ya vámonos y todo, yo me paré y cuando salí del río ya no tenía las uñas enterradas. La corriente del río hizo algo en mis uñas y desde ese día Dios sanó mis uñas y no se me volvieron a enterrar nunca más. Nadie me había recomendado que fuera y me sentara en el río. Es más, si usted dice, ya sé, voy a ir a un río a sentarme, bueno, hágalo, no sé si funcione. A mí me pasó. Pero cuando tú te metes al río con las uñas enterradas, Dios te las desentierra. Cuando tú te metes al río con algo acá enterrado, Dios lo saca. Pero métete al río, por Dios. Lo peor que puedes hacer cuando no sientes ganas de entrar al río es quedarte allá atrás. Yo no entiendo a la gente que me dice, es que me sentía mal. Y yo siempre digo, y qué bueno que no pasaste en peligro, Dios te sanara. En un descuido Dios te tocaba. Ese es el momento en el que debes de estar ahí. No te pido que dances y que brinques, pero ahí siéntate ahí en una piedra y llórale ahí a Dios dentro del río, Señor. Y cuando salgas del río vas a ser otra persona. ¿En qué nivel estás en el río? No es en qué nivel está el río, en qué nivel estás tú en el río. ¿Dónde quieren, pastores, que la iglesia esté? ¿En qué nivel? ¿En los tobillos? ¿En las rodillas? ¿En los lomos? Bueno, te digo algo, si tú no nadas, ellos no van a nadar. Si tú no te metes, ellos no se van a meter. Nunca permitas que alguien de la iglesia se meta más que tú. Sabes, yo he notado cuando hemos ido a la playa, de esas veces así rara que hemos ido, yo casi nunca me meto a la playa. No me gusta. No me gusta. Pero cuando he tenido la oportunidad y el agua te llega a los tobillos,
la ola te hace los mandados. Y sacas el pie y vas caminando así, te ves medio raro, ¿verdad? Pero tienes el control del 80% de tu cuerpo. A menos que haya un pozo y de repente te la des, pero si todo está parejito, tú nada más vas caminando, teniendo cuidado. Pero cuando el agua llega a las rodillas, ya perdiste el control de por lo menos el 50% de tu cuerpo. Entonces ya aunque levantes el pie, pues tendrías que parecerte al pastor y ser atlético así como el pastor para levantar el... ¿Que ustedes no pueden o qué? No es mi culpa, ¿verdad? Pero ahí las olas ya empiezan a ser peligrosas. Tienes que estar volteando. Si tú te pones a platicar y llega la ola, aunque el agua te llegue a las rodillas, te puede revolcar. Tienes que tener cuidado. Cuando el agua sube y te llega a los lomos, ¿cuáles son los lomos? ¿Es acá? Bueno, algunos lo tienen, ¿no? Ok. Los lomos acá. Ok. Esta es la cintura. Bueno, donde debería de ir la cintura. Ok. Si el agua llega a los lomos, ya perdiste. Iba a decir, ya caminaste. No, pues no puedes caminar. Ya perdiste, porque has perdido el 80% del control de tu cuerpo. Ya nomás la cabecilla la sacas para ver dónde viene la ola. Pero estás a la merced del mar. No me estoy explicando, ¿verdad? Por eso muchos no se meten, porque quieren seguir teniendo el control. Porque ven que los que están adentro pierden la compostura y dicen, no, qué oso. O hay algunos que son demasiado espirituales como para meterse al río. Están calculando el río allá atrás así. O sea, piensan que los demás piensan que están en el río, pero no estás en el río. Métete así al río, a ver si no te ahogas. Ve al río y métete y siéntate así. Ya para cuando acuerdes, ya vas a estar allá saludando a San Pedro, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Va a llegar David y va a decir, ¿tú qué andas haciendo acá, hijo? Estoy calculando el río, estoy sintiendo el río. No, en el río te metes a nadar o te ahogas. Llega un momento en que el río ya creció tanto que o nadas, hijito. O nadas o nada. La primera característica de este río, amados pastores, es lo más profundo que te metes, lo más profundo que será. La iglesia no va a ir a donde tú no has ido. La iglesia no se va a meter a donde tú no te has metido. ¿Sabe? El único ministerio en toda la iglesia en el que yo estoy involucrado es en la alabanza y la adoración. Yo no sé la cafetería, no sé lo que venden allá, no sé de los niños, no sé. Yo me dedico a predicar y a estar con el grupo de alabanza. ¿Sabes por qué? Porque quiero revisar, quiero vigilar el nivel del río. Y de vez en cuando no me aguanto como hoy y me subo. No porque lo estén haciendo mal, sino porque yo quiero estar en el río. Yo quiero meterme en el río. Yo no quiero ser un espectador en el río. Yo no quiero estar analizando si el río sube o va. Yo quiero estar adentro del río. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero sumergirme en ese río. Yo no quiero ser un pastor calculador. Quiero ser un pastor loco. Un pastor loco por su presencia. Un pastor que vaya más allá, siempre más allá, porque ese río tiene que salir de la iglesia y comenzar a empapar las ciudades, comenzar a empapar los lugares. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuántos pastores locos hay aquí? Mira, ve los versos del 6 al 8 de Ezequiel 47. ¿Sabes que los que más se divierten en el río son los que se meten al agua?
Los de afuera te pueden decir lo que vieron, pero los de adentro te van a decir lo que vivieron. Nunca te quedes afuera del río. Decía un pastor: angues o mangues, yo me meto al río. Dice 6 al 8. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Verso 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Aquí hay varias características de este río, pero necesito que lo vea en la Nueva Traducción Viviente para que me entienda. Los mismos versos, pero en la Nueva Traducción Viviente, del 6 al 8. Dice: me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye. Di conmigo: este río fluye. La diferencia entre un estanque y un río es que en el estanque el agua está detenida, pero en el río el agua fluye. Este río fluye hacia el oriente. Y eso me encantó. Dice: y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Hay varias características aquí en este. Una de ellas es: hay muchos árboles creciendo a los lados del río. Salmo 1, versos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón, en la Reina Valera. Bienaventurado el varón. Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos árboles que están plantados junto a corrientes de aguas están aquí? Cuando el río pasa, familias comienzan a florecer, ministerios comienzan a florecer, talentos comienzan a florecer, empresarios se comienzan a levantar, cosas sorprendentes comienzan a salir. Comienza a dar vida por su paso este río. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Alguien diga: yo soy uno de esos árboles. Si el río corre, yo soy uno de esos árboles. A la ribera del río doy fruto a su tiempo, mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera. Hay uno de esos árboles aquí. No te equivoques, no es lo mismo estar estancado que estar plantado. Cuando tú estás plantado, estás floreciendo, estás creciendo, estás avanzando, comienzas a dar fruto. Cuando estás estancado, te estás muriendo. Cuando estás estancado, te estás muriendo. Pero cuando estás plantado, tu hoja crece, tus frutos se dan, cosas sobrenaturales suceden. Tú solo deja que el río siga corriendo. Tú solo deja que el río corra. Yo soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Por la fe, nuestros ojos lo verán. Por la fe, por la fe, nos levantamos. Por
Yo soy un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Oh. Por la fe, hoy despertamos por la fe, nos levantamos por la fe, que nuestros ojos lo verán. Necesito enseñarles esto, pastores, iglesia, porque otra característica que leímos es que ese río fluye. Di conmigo, el río fluye. El río fluye. Tenemos que entender esto, amados pastores, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Ese río no depende de nosotros. Ese río nace de la presencia de Dios y está corriendo. No me entendió. No depende de lo que vas a predicar. No depende de ti, depende de Dios. Cuando tú llegas a la iglesia, no llegas a ver si el río pasa, a ver si el río se está secando. No, el río no se seca. El río está ahí, el río está pasando. Métete al río, métete al río, métete al río. El río está ahí, el río desciende del cielo de Jesús. Cuando la revelación de Jesús está en la iglesia, entonces el río pasa. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, ese río no va a dejar de correr. Deja de preocuparte. Deja de estar tenso. Si va a haber río o no va a haber río, el río está ahí. El río está ahí. El río corre por fe. El río corre por fe. Te quiero quitar presión de encima, pastores. Pastores, pónganse de pie. Quiero quitarte presión de encima. No depende de ti. No depende de ustedes. No depende de ustedes, pastores. Acérquense. No depende de ustedes el río. Le estoy quitando un peso de encima. No depende de ti el río, no depende de lo que vas a predicar. Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si el mundo no se ha acabado, Él está ahí. Si Dios sigue vivo, Él está ahí en la iglesia. Deja de ejercer esa presión. No es si hay río, es hasta dónde te vas a meter en el río. Es que tan profundo quieres entrar en ese río. Vamos, es momento de entrar a ese río. Tú solo deja que el río fluya. Tú solo no le estorbes al río. No le estorbes, deja que el río fluya. Deja que el río fluya. Deja que el río fluya, pastor. Deja que el río fluya. Deja que Él lo haga. Deja que Él lo haga. No es tu responsabilidad hacerlo. Tu responsabilidad es fluir con Él. Tu responsabilidad es fluir con Él.